Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y vamos a revisar un movimiento que está dando de qué hablar y bastante, y por razones lógicas y de peso. Un movimiento que busca que la pedofilia sea legal. Desde hace días las redes sociales están encendidas sobre el objetivo de un movimiento para mí perverso, y yo creo que para una mayoría, que se ha denominado MAP, es Minor Attracted Person, que traducido en español significa persona atraída por menores, y que busca que la pedofilia, estas relaciones sean legales y logre ser removida de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. Presuntamente, este movimiento nació hace 150 años, existen hace ya bastante tiempo en Holanda, pero ha ido creciendo poco a poco con el pasar del tiempo y de las tecnologías, tanto así que ya hasta tienen su propia bandera, la cual tiene 4 colores, que son el azul, rosa, amarillo y blanco, y los cuales han asociado con las etapas de crecimiento del ser humano. Estos activistas pro pedofilia también promueven el uso de eufemismos, por ejemplo, como pedosexual, boy lover, girl lover, child lover, con el fin de suavizar el término pedófilo. Actualmente este movimiento es extremadamente impopular y ha hecho poco progreso en sus metas dentro de las esferas legales y científicas. En los años 70, sin embargo, este movimiento consiguió cierto progreso hacia sus metas en Europa, particularmente en los Países Bajos, donde hay una considerable historia del activismo en materia de pedofilia. En el año 2006 se fundó en los Países Bajos el Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad. Vamos a revisar con dos especialistas este tema que a mí particularmente me tiene angustiada, porque bueno, como van las cosas en el mundo, pues podría uno pensar que de repente en algún momento logren la legalización de algo que para mí, como digo, es muy perverso. Tenemos a Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, gusto de saludarte, bueno, y a todos nuestros especiales radioescuchas, a Abel, que también es psicólogo y nos acompaña el día de Sí, hoy, y qué interesante ya que lo, estemos conversando acerca de este tema, donde es importante hacer un llamado a la población, porque bueno, ciertamente estamos en momentos actuales donde desde el punto de vista sociocultural se están haciendo una serie de inicios o se está abriendo eso que llamamos la diversidad sexual, y hasta hace poco celebramos el Día Mundial del Orgullo Gay, y ciertamente los activistas de la población LGTB han hecho gran esfuerzo. No obstante, este grupo particular pro defensa de suavizar, por decir algo socialmente, eso que llamamos la pedofilia, tiene que mantener un rechazo socialmente, porque desde el punto de vista psicológico hablamos de personas que pueden presentar o que presentan un problema mental. además de lo que originan en los que ellos pretenden tener como pareja, o sea, que estamos hablando de niños, o sea, de adolescentes, de personas que no tienen esa capacidad y criterio para saber cómo actuar ante una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces ya vamos a revisar con ustedes como especialistas. Le doy la bienvenida también a Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de Secodar. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes y bienvenido. Claro, bueno, efectivamente yo pienso que estamos ante un gran tema y que es un tema que tiene que ver con la capacidad de consentimiento. Cuando hablamos de este tema, es realmente la pregunta de si un niño o un adolescente está en igualdad de condiciones para poder dar su consentimiento para tener algún tipo de relación con otra persona. El asunto es que, y esto es fundamental decirlo, no estamos en paridad de condiciones, o sea, hay todo un conjunto de relaciones de poder y de capacidad de daño que tiene el adulto sobre el niño o el adolescente, que hace que esa capacidad de decir, sí, yo estoy de acuerdo, yo quiero relacionarme con esta persona, realmente no sea tal cosa, distinto, por ejemplo, a cualquier orientación sexual que puede entrar dentro del paraguas de la sexodiversidad, en la cual dos personas adultas consienten de voluntad propia que quieren estar juntos, pero en este caso pues hay una simetría de poder que definitivamente es lo que alarma, porque sabemos que puede causar efectos perjudiciales en la niñez. Totalmente. Y me gustaría que entonces Gilberto Aldana, como psicólogo clínico de la salud y sexólogo, nos explique los daños que hace o puede hacer un adulto
con este tipo de relaciones que se enmarcan evidentemente, en el abuso a un menor. Estamos hablando de pedofilia. ¿Qué daño le hacen a un menor? Estamos de niños y adolescentes, menores de edad. Sí, vale, Gladys. Bueno, como hemos conversado en otros programas, quisiera hacer un pequeño análisis histórico, ¿no? Y de que justifica a este movimiento de por qué ellos deben mantener este tipo de prácticas sexuales. Ciertamente, lo hablamos en el otro programa, en otro programa anteriormente, a nivel histórico, la psicología, la sexología ha avanzado muchísimo para poder nosotros explicar desde un criterio científico qué comportamientos pueden ser justificados debido a sus compromisos, a su influencia en la conducta a nivel general en otras personas, ¿no? Porque estas personas se agarran de que históricamente, ciertamente ha sido así, ha existido la interacción de adultos con niños desde el punto de vista sexual, y que eso es un movimiento histórico que debería mantenerse en el tiempo. No obstante, desde el punto de vista psicológico, ya nosotros hemos tenido toda esta serie de información a través de estudios científicos, estudios longitudinales, transversales, que nos permiten establecer el daño que se puede dar desde el punto de vista psicológico en este tipo de personas, que en este caso hablamos de niños y adolescentes. Primero, algo que pareciese que es trillado, pero que ciertamente es el primer indicador que genera una afectación muy importante desde el punto de vista negativo en niños y adolescentes que practican el ejercicio de la función sexual con adultos, basado en lo que acaba de decir Abel, psicólogos, de que no hay una paridad en lo que implica la autogerencia de la decisión de estar con alguien. El problema de autoestima es uno que influye muchísimo en la autoestima de estos niños, puede verse sumamente afectada. Las relaciones interpersonales, existe una sumisión, existe un impacto en lo que se afecta la forma de relacionarse adecuadamente del niño y el próximo adulto con su entorno social. ¿Por qué? Porque se genera unos grandes niveles de sumisión, por decir algo, de introversión que se basa en haberse sentido no, por decir algo, no involucrado en la decisión de sexualizar con otra persona. De hecho, el más grave síntoma que se puede generar desde el punto de vista psicológico en estos niños o en estos adolescentes tiene que ver con la vulnerabilidad psicológica que los pudiese ser factibles para ideas suicidas, ¿cierto? Eso lo hemos visto con grandes casos de pedofilia que se han dado, por ejemplo, en la iglesia, en algunos escenarios donde estaban involucrados algunos padres de la Iglesia Católica, donde hemos visto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista incluso de películas, cómo estas personas, estos niños que finalmente se vuelven adultos, terminan con grandes problemas psicológicos, con grandes traumas psicológicos, que incluso los puede llevar a problemas de adicciones, comportamientos adictivos e incluso el mismo suicidio. Es que literalmente les dañas la vida. Tenemos que hacer una pausa y yo quisiera que al regreso habláramos de supuestamente el mundo que hay alrededor de este movimiento, porque además se han compartido por las redes sociales supuestamente íconos que se asocian a estos grupos, ¿no? Y a sus diferentes tendencias, íconos incluso que hasta señalan estarían presentes en atuendos, por ejemplo, religiosos, en películas hasta de Disney. ¿Hasta qué punto ustedes manejan información en este sentido y pueden confirmar si realmente es así o no? Porque asusta, ¿no? Asusta ver cómo supuestamente se han logrado meter, digamos, en la cotidianidad del mundo. Me lo comentan por favor al regreso. Tenemos a Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo, y a Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos. En los próximos minutos hablaremos de esta parte. Gladys en Éxitos. Periodismo responsable. Como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Bueno, estamos hoy tocando con dos especialistas dentro del segmento Hechos que dan de qué hablar, este movimiento que busca que se legalice la pedofilia. La pedofilia se describe, esto lo describe la Organización Mundial de la Salud, como un trastorno sexual que se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes, recurrentes e intensos relacionados con los niños, por lo general hasta los 13 años de edad. Según datos de UNICEF, para el 2014 en el mundo, 120 millones de niños, niñas y jóvenes han sufrido abuso sexual. Las consecuencias de las relaciones sexuales entre niños y adultos son el suicidio y la depresión en las víctimas, como hablaba también de esto Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo. Y tenemos a Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, que además trabaja en SECODAP. Abel, ¿hasta qué punto esto que ha salido por las redes también, esta información de que tienen hasta íconos, un lenguaje, por ejemplo, en los medios digitales y en general, un lenguaje que supuestamente estaría presente también en mundos
mundos para el niño, por ejemplo, como las películas infantiles? Bueno, ahí nosotros efectivamente nos enfrentamos como a la combinación de dos cosas. Como sociedad, por supuesto, todo lo que puede tener que ver con simbología, inclusive las ideas de conspiraciones, de que hay una suerte de lenguaje secreto, nos genera mucha intriga, como pasa con otras tantas agrupaciones. Ahora, ¿cuál es el tema? Que efectivamente la pedofilia constituye una práctica que, como ya lo habían dicho, pues entra dentro de las clasificaciones de las enfermedades mentales, pero además detrás de ella, pues por supuesto hay estructuras que se dedican a la pornografía infantil y por supuesto también a la explotación sexual comercial. Ahora, ¿qué ocurre? Que evidentemente pueden, es decir, no es descartable que existan estos símbolos que sirvan para el reconocimiento. Ahora bien, el gran tema, y yo creo que esto es fundamental para quienes son padres y puedan estar preocupados frente a esta situación, tiene que ver con identificar que generalmente en las dinámicas de abuso no siempre es un extraño, un tercero, aunque sabemos que hay prácticas como el grooming, donde adultos se hacen pasar por niños en redes sociales, en plataformas, para captarles con cara o con la intención de una explotación sexual comercial, o inclusive su propio placer. Pero acá vamos a un elemento fundamental. Muchas veces quienes utilizan a niños para satisfacerse sexualmente, pues lo realizan en entornos cercanos. Generalmente vemos el agresor sexual como un elemento que va a estar muy alejado de nosotros, que va a estar muy lejos, que es como una cosa de una película que está lejos, que está distante, y la verdad es que muchas veces los agresores sexuales son personas del entorno cercano, que efectivamente van a valerse de un mecanismo que es similar a este que se describe. Personas que se hacen pasar pues por amables, que se hacen pasar Claro. por agradables, que utilizan inclusive regalos, objetos, elementos que buscan no hacerles parecer como una amenaza. Y tan es así, y lo podemos ver en este momento, que hay una búsqueda de que esto sea extraído, de que la pedofilia sea extraída de los manuales de clasificación de las enfermedades mentales con una intención, y es que si no es una enfermedad, efectivamente esto puede ser transformado en un derecho, y al transformarlo en un derecho, pues bueno, puedan legalizarse estas prácticas. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que efectivamente, como lo decía Gilberto, hay una serie de elementos perjudiciales. Ahora, ¿qué ocurre? Que hoy, por ejemplo, sabemos y se ha destapado y en redes sociales en estos días se han hecho circular algunos de estos símbolos que aparecen en el uso de estas personas. Ahora, ¿qué hay que saber? Que si estos símbolos se develan, aparecerán otros que sirvan de referencia, pero nosotros ahí tenemos una labor muy importante de cómo enseñamos a nuestros niños a reconocer cuando alguien se aproxima de manera inadecuada y cómo protegerse frente a esto. ¿Qué pasa por la mente? Porque como dicen, pues la Organización Mundial de la Salud ha establecido que es un trastorno sexual, pero ¿qué pasa por la mente, Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo, de una persona que, bueno, de un pedófilo, de una persona que le gustan los niños o los adolescentes? ¿Qué es lo que pasa por ese ser humano? ¿Ah? Sí, aquí hay que hacer una diferenciación bien importante, Gladys, entre lo que es el pedofílico y el pederasta. El Ok, pedofílico es el que solamente queda en el sentir, en la necesidad, en el goce de poder compartir sexualmente con niños o afectivo sexual con niños, pero no lleva el acto a, de alguna forma, materializarlo. El pederasta sí, el pederasta ya de alguna forma trascendió solamente el deseo para llegar a la acción y busca de manera a veces compulsivamente o de alguna forma para obtener un goce la interacción con un niño o con un adolescente o un puber. Entonces, en estos casos vamos a ver que existen dos tipos, ¿no? Uno que es incidental, que es algo que ciertamente, lo que dice Abel es así, es la persona que probablemente es el quien cuida a uno de nuestros hijos o es alguien cercano a nuestros hijos y que no despierta ningún tipo de sospecha de que pudiese ser una persona que pudiera agredir a nuestros hijos. Porque eso es muy importante. A veces la gente cree en la calle, y esa es mi experiencia, ¿no? Que la gente cree que el pedófilo, el pederasta, es un tipo así todo feo, bicho, que te va a asustar. Que no, para nada. Es una persona totalmente inofensiva en la percepción de la otra persona. Al punto de que esa es su estrategia. ¿Para qué? Para poder acercarse a los niños. ¿Sí? Una persona que tenga una forma de comportarse o una imagen física que pudiese más bien sentir cierto temor, no va a acercarse a los niños. Son personas que tienen esa facilidad y que es la estrategia. Es algo así como la mujer que quiere que lo atraer hombre, no se va a vestir todo feo. Una mujer se viste sexual, sensual para poder atraer hombres. En este caso son hombres que conductualmente, y hablo de hombres porque no es que exclusivamente sean hombres,
estamos hablando que aproximadamente entre un 10 y un 20% pudiesen ser mujeres, pero la mayoría Ajá, son hombres, se van a ok. presentar de manera muy inofensiva para poder estar cercano a nuestros hijos. Y está el que ciertamente ya es compulsivo, que busca el contacto estratégicamente planificado para estar con nuestros hijos. ¿Qué Pero pasa es con estas importante también personas? lo que, perdón, continúa. Sí, sí, no. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Ciertamente tienen un compromiso psicológico. Y fíjate cómo esto se vuelve una cadena. Muchas de estas personas, aunque no estoy diciendo que sea el 100%, pero gran parte de esta población de pederastas son personas que en su momento también fueron abusados sexualmente, también fueron altamente Ajá. maltratados físicamente, afectivamente. Entonces, por eso tenemos que romper la cadena. Y esto, una de las primeras formas o estrategias que tenemos que hacer es poder continuar colocando en la luz pública de que esto es un problema, porque lo que nos estamos enfrentando ahorita, Gladys, es que se ha destapado en este movimiento que el poder económico, el poder político, es una de las Exacto. llaves para poder tratar de hacer permisivo este tipo de actos. Los que no tenemos poder político, los que no tenemos poder económico, tenemos que hacer bulla, que somos la mayoría, para no permitir que esto siga avanzando. Porque está entremezclado, exactamente, ¿no? Con diferentes áreas de vida, por ejemplo, y profesionales inclusive, sobre todo del área, por lo menos lo que han destacado, empresarial, como dices tú también, económica, con poder, básicamente, para poder desarrollar este tipo de prácticas. Lo vimos en el caso de Jeffrey Epstein, que terminó, bueno, falleciendo, acaban de conseguir a la pareja finalmente, pero que por 10 años estuvo haciendo estos abusos a menores y logró hasta burlar el sistema judicial de Estados Unidos, eh, continuando con los abusos sexuales, una cosa insólita, pero bueno, termina vinculando a cantidad de poderosos del mundo esa historia de Epstein. Ya para cerrar el comentario de Gilberto y el comentario de Abel. Sí, es porque parece que el morbo que genera tener el poder a nivel general en particular es tratar de transgredir muchas veces la norma en aquellas personas que tienen un compromiso psicopatológico. El hecho de que yo sea poderoso, yo puedo hacer cosas que es socialmente rechazado. Y eso es lo que de alguna forma nosotros tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque tenemos que ser enfáticos en que se afecta la vida psicológica de una persona, la vida física de una persona a nivel general, en este caso un niño y adolescente. Por eso es el llamado a los padres, a que tenemos que tener cuidado. Los que no somos padres podemos tener sobrinos, podemos tener ahijados, y es resguardar, porque afectar psicológicamente a un niño es dañar al adulto. Uh -huh. Bueno, Así es. Abel. Ajá, disculpa. Yo lo que quisiera señalar, estoy de acuerdo con lo que Gilberto plantea, es básicamente cómo desde el lugar de los padres, cuando vemos que hay situaciones que nos llaman la atención, debemos estar muy alertos. O sea, si aparece alguien en la vida de nuestros hijos que empieza a proporcionarle objetos, dinero, inclusive esto puede empezar con cosas tan sencillas como una chuchería y termina con objetos ya materiales, esto debe llamar poderosamente nuestra atención. O inclusive cuando nuestros hijos reconocen y nos señalan que hay un gesto, que hay un trato de alguien con el que no se sienten cómodos, o inclusive si ha ocurrido un evento ya más contundente, lo que más reclaman las personas que han sido víctimas de abuso por parte de adultos es efectivamente que la familia no les creyera. Y yo creo que es fundamental que frente a cualquier señalamiento de algún riesgo de abuso, es fundamental que nosotros creamos a nuestros hijos y que sean las autoridades quienes investiguen. Ahora bien, nosotros dentro de esto tenemos que entender que esto es una práctica que va tanto cuando el niño nos reporta que algo ha pasado, como inclusive mucho antes cuando nosotros debemos respetar que, por ejemplo, no obligar a los niños a que besen o abracen a quien ellos no quieran, por más que sea el tío, por más que sea alguien conocido de la familia. Entender que el respeto por el propio cuerpo, que identificar las situaciones de riesgo, es algo que debemos cultivar desde muy temprano para que ante la ocurrencia de cualquier evento que es impredecible, nosotros podamos responder. Ahora, y para quienes ya ha sucedido, y con esto cierro mi intervención, entender que si bien pueden ocurrirnos situaciones muy difíciles en la vida y que podemos estar dándonos cuenta de que esto ha sucedido, inclusive mucho tiempo después de que pasó, porque tuviéramos reprimidos algunos de estos recuerdos, entender que con la adecuada ayuda profesional es posible salir al paso y es posible resignificar estas experiencias y continuar con una vida normal, entre comillas, o sea, porque no estamos condenados a vivir con esas marcas sobre nosotros y podemos trascender efectivamente a este tipo de situaciones complejas que se viven.
Y para cerrar, quisiera el comentario de ustedes en lo poco que me queda de tiempo, pero ¿creen que este tipo de acciones, este movimiento MAP, denominado Minor Attracted Person, puede prosperar en el objetivo de que se legalice la pedofilia? ¿Qué piensas, Gilberto Aldana? Mientras nosotros hagamos lo que estamos haciendo ahorita, Gladys, te quiero agradecer en nombre de la salud mental de estos niños y adolescentes, tenemos que hacer una gran educación sexual para que en la medida de lo posible la población esté informada. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, no es posible, y eso ya lo alertó hace ya unos cuantos años la Asociación Psicológica Americana, de la erotización de nuestras adolescentes y nuestras niñas. Vemos a veces que las mamás en Venezuela ponen a nuestras niñas con unas minifaldas, les pintan los labios, entonces no puede ser que una niña de 7, 8 años ya tenga una caracterización física como ya una persona adulta. Tenemos que educar a la población, porque en la medida que las personas tengan este desconocimiento, nos hacen vulnerables a este grupo, ya por decir algo, organizado, que sabe cómo entrarle a la convivencia, a la realidad de los niños y adolescentes, mientras los padres o los educadores o todos aquellos que tenemos posibilidad de compartir con niños, estamos todavía con el desconocimiento. Y para cerrar también, Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, ¿qué piensa? ¿Podría esta gente avanzar en su propósito de legalizar la pedofilia? Bueno, yo creo que efectivamente estamos ante un momento social donde nos parece escandaloso y pudiéramos correr el riesgo de bajar la guardia y creer que como es escandaloso nadie lo va a aceptar, pero si retrocedemos hace unos 15, 20 años, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la legalización del consumo de drogas, pues nos sería impensable pensar cuántos países han adaptado sus legislaciones hoy. Esto es un riesgo que es real, que es latente y que además yo creo que hay que movilizarnos para denunciarlo, para señalarlo y sobre todo para diferenciarlo. No es lo mismo el movimiento MAP que lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI más, ¿no? O sea, aquí hay una cosa que es diferente y que no podemos entender que la lucha por los derechos civiles de personas que tienen todo el derecho a ejercer su sexualidad y su vida de forma responsable se equipare con lo que tiene que ver con condiciones psicopatológicas y además que suponen delitos que pueden comprometer la vida y la integridad de niños y adolescentes. No son lo mismo y nosotros debemos hacer un esfuerzo desde la opinión pública de señalarlo, de alertarlo y que, bueno, efectivamente no bajemos la guardia. Así es, hacer presión. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Creo que quedó bastante claro el tema en el segmento de hechos que dan de qué hablar, justamente sobre el movimiento denominado MAP, que busca que la pedofilia se legalice. Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas, y Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Gracias a los dos. Buenas tardes.